Vamos a hablar de la implementación del sistema de gestión de calidad y de las auditorías como tal. Algunos ejemplos aplicados. ¿Listo? Bueno, primero vamos a contextualizar qué es una implementación del sistema de gestión de calidad. Implementar un sistema de gestión de calidad nos permite establecer políticas y objetivos de calidad, determinar las necesidades y expectativas de los clientes, implementar métodos de eficacia y eficiencia y determinar los procesos que permitan lograr los objetivos de la calidad como tal. Cuando hablamos de políticas de calidad, ahí estamos vinculando todos los procesos que estamos llevando a cabo a donde la compañía quiere navegar o vincular a todas las partes interesadas. Recordemos que la política de calidad establece también los objetivos, es la carta de navegación del sistema como tal. En ella se manifiestan el querer de la organización como tal. Por eso es muy importante vincularla dentro de ese proceso. Hay unos pasos, digamos que generales, que podríamos contemplar para llevar a cabo ese proceso de implementación. La primera es la preparación de la organización. Segundo, la planificación del sistema de gestión, algo que tiene que ver con comunicación e información. Ya el diseño del sistema de gestión y la elaboración de la documentación, la implantación del sistema de gestión, el seguimiento, medición del sistema hasta llegar a la certificación y ya comienza el proceso de mejora continua para la certificación. Bueno, empecemos con el primer paso, la preparación de la organización. Para lograr una implantación eficaz del sistema de gestión de calidad, es necesario que todo el personal dentro de la organización, del centro, el personal que está involucrado, tenga una mínima formación en calidad. Esta formación debe consistir al menos en el conocimiento básico de los siguientes aspectos. Importante que empecemos a entrenar y capacitar a nuestro personal. ¿En qué? Primero, en la filosofía de la calidad con base en la organización. Cuando digo en la filosofía de la calidad, recordemos que la calidad es subjetiva, depende del contexto que nosotros estemos dándole y los atributos que estemos llevando a cabo o los compromisos que tengamos con nuestros clientes como tal. Cuando hablamos de la filosofía de la calidad, hablamos de que ya empezamos a trabajar en el sistema como la calidad total. Cuando hablamos de la calidad total, estamos hablando ya que involucramos las partes interesadas, no es solamente el proceso de inspección, sino ya también estamos vinculando a las personas. Conocimiento global del mapa de procesos, procedimientos, instrucciones e indicadores de su instituto, de su empresa, de su sitio, de su compañía como tal. Se debe conocer el mapa de procesos porque es una de las herramientas más importantes que se tiene dentro del proceso de implementación. ¿Por qué? Porque el mapa de proceso nos muestra como tal, ya lo hemos mirado en algunas clases anteriores, nos muestra una radiografía general de la compañía. Él nos está evidenciando cuáles son las entradas, cuál es el proceso y cuáles son las salidas del sistema como tal. Nos muestra también cuáles son los procesos misionales, estratégicos, los procesos de apoyo y los procesos de soporte como tal de la organización. Además, también nos muestra cómo está planteado el feedback o la retroalimentación dentro de la organización. Otro de las etapas de preparación para la implementación es vincular cuáles son los objetivos que se perseguirían dentro de una auditoría y cuál es la idea general de la norma ISO 9001. Estas son todas las partes de la preparación que toca comenzar a darle a nuestras personas, a nuestro equipo auditor. Importante no asumir que porque la persona tenga alguna
conocimiento, o sea, técnico, tecnólogo, en algunas ocasiones profesionales de algunas disciplinas, ya conocen acerca del detalle del sistema. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es la teoría y otra cosa ya es la práctica en el proceso. Si es necesario inclusive apoyarse en entidades externas para lograr un proceso de formación y capacitación, pues sería lo ideal. Pero si no, pues la idea es poder ayudar al equipo como tal con material o ayudas audiovisuales para que lo puedan contextualizar más. Trabajar en talleres se recomienda también hacer actividades prácticas dentro del proceso. En el caso de que el equipo directivo sea responsable, por ejemplo, de la calidad como jefes de departamento, auditores, la formación debe ser lógicamente más extensa y más profunda, pues ellos deben liderar la implantación y posteriormente el mantenimiento del sistema. En caso de un auditor, los requisitos son tener una idea clara de qué es un sistema de gestión de calidad, conocer el sistema de gestión de calidad en el sitio, conocer la norma de ISO 9000 y asumir la función de auditor como como una tarea más dentro de su proceso o dentro de su rol de la compañía. Para el caso de las personas que están liderando el proceso, importante que manejen indicadores, retroalimentar esos procesos, que comiencen a llevar también el proceso documental. Algunas organizaciones optan porque los líderes empiecen a levantar información acerca de normas o procedimientos instructivos, etcétera, que normalmente en la práctica los jefes de área de producción, los líderes de área de producción, directores lo conocen, pero cuando comienzan a hacer el levantamiento de información, ahí es donde se requiere del equipo que está haciendo la implementación de un apoyo para que ellos puedan llevar a cabo de la mejor manera este proceso. Acá es donde se les debe facilitar herramientas a las personas o a los líderes o jefes para que lo hagan más rápido. Recordemos que normalmente cuando se empieza un proceso de implementación del sistema, es una carga adicional para los cargos que lo están llevando a cabo. ¿Cuándo se ven resultados? Cuando ya está en la implementada y cuando ya comienzan a ver indicadores de gestión o comienzan a mirar las bondades que tiene implementar el sistema. La segunda parte muy importante es la planificación del sistema de gestión, pues esto ya lo hemos tratado en algunas apartes. Vamos a hacer una pequeña reseña porque estamos hablando de la implementación. Entonces hablamos que la planificación establece los objetivos, procesos necesarios para conseguir los resultados de acuerdo con la política de la organización. Aquí nuevamente la carta de navegación en la política del sistema, la planificación, por ejemplo, acá lo estábamos enmarcando como la política del sistema de seguridad y salud, la implementación y operación. Aquí ya comenzamos qué estamos planeando, qué vamos a hacer. Aquí implementamos los procesos, la verificación y acción correctiva, realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política, objetivos, metas, requisitos, e informar sobre los resultados y ya el actuar que tiene que ver con la toma de decisiones para la mejora continua, el desempeño del sistema y la revisión por la dirección. ¿Listo? Ese es el principal o digamos el macro de lo que tendría el sistema de gestión de calidad. Pero vamos a mirar algunos aspectos relevantes al detalle para que nos quede un poco más claro. Cuando hablamos del paso de la implementación, tenemos que también hablar de comunicación e información. Para hablar del proceso de comunicación e información, pues hemos hablado en diferentes sesiones acerca del liderazgo, participación de los trabajadores. Es un proceso fundamental que debemos lograr, involucrarlos. Porque dentro del sistema como tal, bueno, acá está aplicado el sistema de seguridad, pero igual aplica para todos los sistemas. Aquí estamos nosotros hablando de un sistema, bueno, cuando se están integrando, que ya lo hemos revisado en el contexto general.
la organización tiene que buscar las metodologías para que los trabajadores estén involucrados de principio a fin con el proceso de implementación. Esto logra una mejor planificación, un apoyo y, digamos, dentro del proceso de operación, viene a trabajar también la evaluación del desempeño, no solamente de los trabajadores. Recordemos que cuando nosotros arrancamos a hacer un proceso de implementación, de hecho ya se comienza a cambiar la cultura de las personas. Muchas compañías, cuando empiezan a mirar el antes, el durante y el después, logran identificar cómo eran sus trabajadores, cómo se empieza a cambiar el contexto de ellos en su actuar para con la compañía e inclusive para su desarrollo personal también y profesional. Acá se tienen en cuenta también las cuestiones internas y externas. Aquí hablamos de las partes interesadas, a dónde va a alcanzar el sistema, cómo va a ser ese proceso de comunicación. Se tiene que establecer definitivamente quién está liderando el proceso de comunicación, quién da las alertas, quién da las pautas para comunicaciones externas con el aval de quién sale e inclusive para las comunicaciones internas. Importante, cuando se empieza un proceso de implementación del sistema de gestión, normalmente los trabajadores entran como en un estado de incertidumbre. Por eso es vital comenzar a trabajar con ellos, involucrarlos, la parte operativa, la parte directiva, administrativa, los supervisores, los de control, que se entienda que es un sistema, que no es un coco, pues que va a llegar a dañar el ambiente laboral, sino por el contrario, que debes optimizar ese ambiente como tal. Que claro que sí van a haber evaluaciones con base en objetivos, con base en metas que se propongan, pero pues que no es ir hacia los trabajadores, sino hacia los procesos como tal. Cuando hablamos también de la comunicación y la información, tenemos que tener en cuenta que el sistema de gestión también se establece hacia la satisfacción del cliente, los resultados, bien sea en los productos o servicios que estemos desarrollando. Tenemos que comenzar a trabajar cuáles son las necesidades y expectativas de esas partes interesadas, cuáles son los requisitos del cliente. Esa es la parte del liderazgo que se tiene que comenzar a desarrollar dentro de cada una de las funciones que tenga la organización y cómo opera la organización en su contexto en general. Nuevamente, pues entramos a trabajar el ciclo del planear, hacer, verificar y actuar con las evaluaciones que se vayan dando. Si nos damos cuenta en la flecha del lado derecho, es bidireccional, inclusive pues porque está buscando es una retroalimentación al sistema. Vamos para el cuarto punto de lo que hemos mencionado, que es el diseño del sistema y la elaboración de la documentación. Otra vez volvemos a trabajar bajo el ciclo del planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, el planificar nuevamente toma la política. Aquí comenzamos a elaborar la política del sistema de gestión. Dentro de la planificación identificamos y evaluamos los aspectos e impactos con los riesgos, identificamos los requisitos legales, la planificación de las contingencias, qué pasa en caso de, cuáles son los objetivos que tienen que estar alineados con los objetivos estratégicos, cómo va a funcionar la estructura organizativa, si hay algún cambio con respecto en el desarrollo de la implementación. Algunas empresas inclusive pues les toca generar o generan un departamento de control de calidad o el departamento de calidad. Las funciones, responsabilidades y autoridades que van a ejercer dentro del sistema.
Ya para la aplicación y operación, ya empezamos con control operacional, gestión de los recursos, requisitos de la documentación y la comunicación con. Profe, se le fue el audio. Profe, no estamos escuchando. Se fue la profe. Le cayó el internet a la profe. Sí, yo creo que le cayó el internet porque se fue. Compañeros, ¿quiénes de ustedes? Qué ¿Están pena, teniendo compañero. inconvenientes de pronto con la plataforma condición de evaluaciones? Preguntaron, perdón. Que si Muchachos, han ¿me tenido escuchan? problemas para ingresar a la Compañero, no se le escuchó plataforma. bien. ¿Me escuchan? Ya, Sí, ya profe. regresó su voz. Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, ¿dónde quedamos? En el proceso de planificación. ¿Están viendo mi pantalla? No, señora. No, Esperen, que es que se fue el internet un momento y se cayó. Vamos en el cuarto punto. Ok, yo estaba hablando sola. cuarto punto. Sí, ya. Listo, ya retomamos. Listo, profe, ya miramos, ya estamos viendo. Listo, estábamos en qué parte. Vemos y ahí vamos en la evaluación de desempeño. Listo, pues. Entonces, bueno, ya habíamos hablado del tema de evaluación de desempeño, pues ya lo hemos revisado en algunos aspectos. Vamos a tocar auditoría interna más al detalle ahorita para empezar a revisar cómo se planea la auditoría. Y el tratamiento de las no conformidades, aunque lo hemos tratado, pero pues muy someramente. Aquí la idea ya es comenzar a considerar el enfoque integrado de las auditorías internas, ¿sí? Hasta el momento del proceso de implementación, casi que la auditoría todavía no se comienza a tocar, sino ya cuando empezamos ya que todo el proceso esté documentado, que ya tengamos con una base para poder comenzar a desarrollar las auditorías. Nuevamente, yo no puedo llegar a una auditoría si yo no tengo algo sobre qué corroborar lo que yo voy a evaluar. ¿Listo? Entonces, si nosotros decimos voy a evaluar el procedimiento de compras, entonces debe existir como tal, o la actividad de compras debe existir como tal, un procedimiento que me pueda permitir hacer la comparación como tal o sacar los aspectos relevantes del proceso. Y pues llegamos al proceso de la mejora. Acá ya empezamos pues con la generalidad, las acciones correctivas, preventivas y de mejora. La revisión por la dirección igualmente tiene unas generalidades, unos elementos de entrada y de salida. Los elementos de entrada pues ya los hemos revisado, que son todos los que le van a apoyar a la gerencia para poder comenzar a hacer su revisión. ¿Cuáles son esos elementos de entrada? Primero, las auditorías que le van a empezar a dar digamos, la radiografía de cómo está el sistema, y debe existir un procesamiento que es donde él con su equipo comienza a revisar si realmente el sistema es efectivo o no. Y va a tener unos elementos de salida porque va a tener que comenzar a definir si el sistema que se está implementando como tal cumple con las expectativas que se habían generado. Aquí es importante que se tenga en cuenta la estrategia global del negocio, de la empresa, del instituto, de la compañía, con su despliegue teniendo en cuenta los aspectos fundamentales que van hacia las partes interesadas.
¿Qué quiero decir con esto? Que si realmente se están cumpliendo con las expectativas. Recordemos que cuando hablamos de partes interesadas, estamos hablando no solamente de clientes, que anteriormente hablábamos solamente de los clientes externos, sino también hablamos, digamos, para poner en contexto, clientes externos, clientes internos, los accionistas, los entes de control, etcétera, etcétera. Proveedores. Entonces, la idea es que se mire todo ese contexto para que se pueda revisar si la implementación como está cumpliendo o no. ¿Hasta ahí alguna inquietud? No, señora. No, profe. Ahí. Señora. Listo. Entonces, muchachos, preguntas. En este momento ustedes ya tienen, digamos que bases para poder decir que pueden llegar a desarrollar una implementación de un sistema de gestión de calidad. Ya llevan el paso a paso. Entonces yo los quiero escuchar ahorita para que me enmarcaran en este momento si fueran a hacer ustedes, están vendiendo su proceso, su asesoría a una compañía, ¿cómo lo llevarían a cabo? Para saber si podemos avanzar. Levantamos la manito, por favor. Si me hice entender la pregunta, quiero que ustedes me digan, mire, Sonia, vengo a vender mi proceso, hago una implementación del sistema y los pasos que voy a seguir son tales y tales. ¿Ninguno? ¿Ninguno se arriesga? Todavía no, profe, como que ninguno nos arriesgamos. Es de la única manera que comienzan a saber si están aprendiendo, ¿no? Porque aquí podemos empezar a hacer correcciones al tema. Arbey, buenas noches, bienvenido. Hágale. Tienes la palabra. Abre el micrófono. Ya, profe, regáleme un segundito. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, Arbey, lo escuchamos. Sí, señor, se escucha bien. Sí, compañero. Bueno, profe y compañeros, digamos, uno de los primeros pasos que uno debe tener en cuenta, yo he estado, pues es mi punto de vista de lo que he entendido hasta el momento. Yo creo que si en algún lugar nos podemos equivocar es acá, profe, y no en el ejercicio profesional. De acuerdo. Igual, yo voy a tomar el riesgo y lo voy a hacer desde lo que yo he aprendido en todo este recorrido. Primero es preparar la organización como tal a la cual se va a hacer el sistema de gestión de calidad. Segundo, la planificación de ese sistema, la comunicación e información, el diseño y la documentación necesaria. Hasta ahí viene como la primera fase, ¿cierto? Que nosotros la llamamos la fase documental. Luego viene la fase de implementación, donde se debe hacer un seguimiento, se deben llevar unos indicadores, que es la medición, hasta dónde se quiere avanzar y en qué nivel se quiere tener la empresa. Y cuáles son los pormenores de ese sistema de gestión de calidad. Si lo vamos a enfocar solamente a la ISO 9001 o a la 45001 o a cada uno de los estándares de calidad. Luego, trazar un proceso de mejora de esos aspectos que estamos retroalimentando al interior de la organización y con ello
buscar esa certificación como tal ya de la organización empresarial. Digamos que esas son situaciones que es mi punto de vista de lo que hasta el momento, profe, he podido concluir de todo lo que su merced nos ha dado a entender hasta el momento. Muy bien, muchas gracias, Arbey. Y lo que tú estás diciendo es cierto. Este es el foro para equivocarnos, para retroalimentarnos o para comenzar a enfatizar o afianzar conocimientos. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Quién más se arriesga? Sergio, buenas noches. Dale. Buenas noches, profe y compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ok, también igual que el compañero, lo que haría es algo de lo que ya en la experiencia laboral y en la experiencia de vida, pues podría para hacer la implementación del sistema de gestión de calidad. Básicamente lo que haría es que con el cliente o con la empresa con la que voy a trabajar es buscar la forma de identificar o mejor hacer un diagnóstico inicial del estado actual de la compañía. Posterior a eso, pues hacer una revisión de todos los aspectos asociados al sistema de gestión, que sería en este caso para el tema de calidad, o como decía el compañero, dependiendo de lo que queramos evaluar, o hacia dónde queramos dirigir el sistema de gestión, ¿no? Ya sea 45.000, 14 o la 9.000, como lo estamos viendo acá. En esa planificación, pues también tendería a mirar cómo está organizada, cómo tienen su estructura organizacional. Posterior a eso, pues sería empezar a verificar qué aspectos de calidad son los que quieren revisar dentro de la gestión o qué procesos se van a involucrar dentro de la primera revisión antes de coger todo el macro de todos los procesos, sino ir seleccionando los procesos críticos para irlos metiendo en el proceso. Y ya verificar no solamente ya los procesos, sino cómo están funcionando y obviamente también pues hacer lo que es la evaluación de desempeño o más que la evaluación de desempeño, evaluar a las personas que están involucradas dentro de los procesos que se van a llevar a cabo y verificar la competencia que tengan para que aporten hacia ese sistema de gestión. Y ya casi terminando, pues sería el tema de generar los procesos de mejora, o más que generar procesos, es como generar ese procedimiento especial para poder verificar cómo mejoran después después de la evaluación de desempeño, que me imagino saldrán acciones correctivas, preventivas y de mejora. Y en la mejora, pues ir verificando cómo se aplican esas mejoras para optimizar los procesos que se están evaluando y llevar a la calidad total, entre comillas. Y por último, pues ya teniendo toda esta estructura, pues generar informes para poderlos llevar a la gerencia, ¿no? a la alta dirección, pues para que ellos primero conozcan el estado del sistema de gestión, cualquiera sea el que se esté llevando a cabo, o en este caso como es el de calidad, y para que ellos también empiecen a entender el proceso y aporten a que se cumplan todos los objetivos que se hayan planteado. Ese sería mi aporte, profe. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, profe. Pues siento que el compañerito Sergio y bueno, y el compañerito Arbey dijeron la mayoría, creería yo. Yo le agregaría que pues diseñaría el mapa de procesos como no sé, la política, obviamente el diagnóstico, pero el mapa de procesos para que me dé la pauta de todos los procedimientos y gestión documental que debo diseñar. Entonces siento que ese en el planificar es muy importante para que sea la base de ese desarrollo documental como tal del sistema. Por lo demás, estaría como de acuerdo con lo que dijeron los compañeritos. Bueno, muy bien, Patricia, gracias. ¿Quién más? Héctor, buenas noches. Buenas noches, profe.
No, profe, pues ahí también, pues todo lo que dicen los compañeros, pues también, ese es como, sería como el plan de uno tener, pues como el tema de dar seguimiento para una compañía, que es, pues es repetir otra vez como lo que hicieron ellos, y pues la preparación de la organización, la planeación del sistema de gestión de calidad. Y, profe, yo creo que llevando todos estos pasos a lo que queremos llegar, yo creo que finalizamos también es con la certificación. Ya cuando no tiene con la certificación es como, le digo yo, el chulito para que digan, bueno, ya estamos listos con todos estos temas y todas las herramientas, pues, profe, que usted ese momentico nos ha enseñado y la que ya nosotros podemos utilizar para llevar y implementar, pues, un tema de gestión de calidad, profe. Pues, como le digo, no he repetido todo esto lo que los compañeros y no como esa parte, pues, que no la escuché o algo que es la certificación, ¿no? Sí, señor, muy bien. Ese es el objetivo. Fabio, buenas noches. Profe, muy buenas noches, compañeros. Profe, sí, muy de acuerdo con todo lo que han dicho todos los compañeros, ¿cierto? Y es cierto, o sea, ahí, digamos, uno ve como el esqueleto para esa implantación del SGC, como muy definidos los puntos. Llega uno, digamos, al punto que estábamos hablando con el compañero anterior, decía la certificación, sí. Y vendría otro que también lo hemos hablado, que sería el mantenimiento de esa certificación, o sea, el seguimiento que se le debe hacer al sistema de gestión de calidad y con el cual se consiguió la certificación para no dejar de caer precisamente esa calidad, porque ella puede ir cambiando, porque en una empresa pueden ir llegando personal nuevo, ir rotando personal y llegan personas que no estuvieron, digamos, en el proceso de la certificación y llegan con desconocimiento de los procesos. Gracias, profesor. Bien, muy bien, muchas gracias. Eso es cierto. Bueno, ¿quién más, Fabio? ¿Quién más? Bueno, ¿por qué les hago esta pregunta, muchachos? Porque ya hemos avanzado bastante en el tema de implementación del tema de implementación de un sistema de gestión. Ya inclusive vimos cómo se hace un proceso de implementación cuando utilizamos una estructura de alto nivel, cuando encontramos una compañía que de pronto ya tenga una certificación en algún sistema y que quiera vincular otro, para no ponernos a duplicar trabajo. Esto puede ser una gran herramienta de trabajo para ustedes, trabajar en sistemas de gestión. Una recomendación que les hago respetuosa es comiencen a hacerlo así sea con empresas pequeñas. Láncense en el ruedo. Ustedes saben, ustedes ya tienen herramientas dentro de lo que se ha dejado en la plataforma para que ustedes lo puedan llevar a cabo. Entonces, ya nosotros en este momento prácticamente ya se está dejando como tal un proceso de implementación y esto sí lo pueden llevar ustedes a cabo dentro de su desarrollo profesional como tal. Ya viene la siguiente clase que es lo que tiene que ver con calidad total y las gráficas y estadísticas y herramientas y nosotros prácticamente terminamos lo que es el sistema o implementación de un sistema de gestión de calidad. Entonces, aquí lo que me interesa es que les quede claro cuáles son los pasos a seguir. Hay unos parámetros que se tienen que vincular dentro del sistema, pero digamos que en términos generales para recordar, aunque vamos a seguirlo abordando ahorita, es primero que todo hacer un diagnóstico. Importante empezar por el diagnóstico, utilicemos las herramientas de calidad como la DOFA, que lo vimos en su momento. El mapa de procesos es fundamental, como lo decía su compañera ahorita, porque me ayuda a mirar cuáles son los procesos misionales, cuáles son nuevamente los procesos de apoyo, y me está también dando información de una radiografía en general de la compañía. El diagnóstico mediante la DAF o la DOFA, como la quieran llamar, es importante porque empiezo a levantar la información del contexto de la organización.
esos 10 capítulos que ustedes vieron o que hemos venido trabajando se deben desarrollar paso a paso. ¿Para qué? Para empezar a establecer metodologías y ya llevar ese paso a paso poquito a poco. Ahorita cuando miremos lo de la auditoría, casi que uno podía hacerlo en retrospectiva, pero ya lo vamos a mirar por qué les estoy diciendo esto. Entonces, esta es una buena herramienta para que ustedes puedan empezar a implementar, a trabajar, a ampliar su rol o su capacidad, digamos, profesional, porque esto se puede desarrollar como ingenieros o como administradores. Bueno, el sexto punto es seguimiento y medición. El seguimiento y medición y análisis y evaluación. Aquí lo que vamos a empezar a trabajar es la identificación de aspectos de procesos a controlar. Vamos a asociar los indicadores. Vamos a establecer cuáles son los valores esperados y la metodología de trabajo. Cómo vamos a establecer ese seguimiento de los indicadores y los análisis de datos y acciones correctivas y mejora. Importante que las acciones correctivas cuando se comiencen a hacer o las acciones de mejora se puedan desarrollar en equipo, en trabajo. Esto con el fin de que las personas nuevamente se involucren en el sistema y pues nos aporten muchísimas cosas más. Nosotros miramos algo de gráficas de control en algún momento. Estas gráficas de control es un ejemplo, un seguimiento anual de un indicador en la ISO. Entonces acá nos está diciendo cuál es el límite superior, el límite inferior y cómo va fluctuando la gráfica. Cuando se sale del contexto, aquí ya empieza una necesidad de análisis para emprender acciones correctivas. Igual, es importante porque también uno dice, bueno, ¿por qué se salió por encima de la gráfica? ¿Qué está pasando? ¿O está subestimado el límite superior? Para que los tengamos presentes. Eso es lo que como que mostraría la gráfica, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes esa gráfica? ¿Está bajo control? ¿No está bajo control? ¿Qué observan de ella? Sí está bajo control. Óptimo. ¿Señor? No está bajo control, tiene muchas variables, ¿no? Ajá, sí, señor, muy bien. Muchas Fluctúa fluctuaciones. mucho. Sí, señor. Aunque Profe, están... pero la fluctuación está como cogiendo ese parámetro hacia arriba de 25 y abajo de 15, ella fluctúa, pero como dentro de ese rango. Y uno ve que se señala el punto de necesidad de análisis para emprender acciones correctivas en el mes de mayo, que es donde se sale por debajo de ese 15. Obviemos ese mes de mayo. Obviémoslo por ahora para hacer este análisis inicial, que eso lo vamos a ver más adelante. Estos son parte de las estrategias que comenzamos a revisar cuando miramos acciones de mejora. ¿Listo? Entonces, Profe, señor. pensaría que, si bien es cierto, como dice el compañero, están por encima de las fluctuaciones, lo que buscamos, pienso yo, ¿no? Es mi opinión. Pienso que lo que buscamos es que se evite ese subir y bajar en el análisis, en la gestión de la calidad, ¿no? Porque aun cuando estén por encima de la línea roja, lo que me está diciendo es que no es un proceso controlado. Tiene muchas fluctuaciones y la línea verde es la que debería estar. Todo debería estar llegando a la línea verde, pienso yo. Todo debería estar llegando a la línea verde. Fabio. Profe, yo lo interpreto distinto, yo lo veo. Tenemos pues dos parámetros que nos ponen ahí, el verde que es el óptimo y el rojo que es la alerta. La idea sí, debería haber una tendencia a estar hacia el óptimo, pero la fluctuación que nos hace en los primeros pasos sube hacia verde, después se baja hacia el rojo en el mes de marzo, vuelve y sube en abril casi hasta el verde, el nivel óptimo, y ya tiene se nos sale del nivel de alerta en el mes de mayo y vuelve y se controla en el mes de junio. O sea, siempre va a haber, las fluctuaciones siempre las van a haber,
La cuestión es que estén controladas y estén dentro del rango que consideramos que es de alerta para que no se nos caiga la calidad y estar también en el nivel óptimo, dentro del nivel óptimo. Sí, señor. Albey. Profe, digamos, yo comparto las opiniones de los compañeros, tanto de Fabio como de Sergio, en el sentido en que primero hay que estabilizar cada uno de los procesos que esté dentro de la organización. Eso es fundamental en la implementación de un sistema de gestión de calidad. Más allá de las fluctuaciones o más allá de rayar con la perfección, es generar una estabilidad en cada uno de esos procesos para que, digamos, si hay necesidad de implementar algunas acciones de mejora o corregir algunas situaciones, pues que sean las menores posibles dentro de un periodo de tiempo aceptable, que se genere esa estrategia de reacción por parte de la misma implementación del sistema. Digamos, ese es mi punto de vista, profe, a nivel personal. Bueno, muy bien. Acá hay dos cosas para entender dentro de las gráficas, aunque lo vamos a mirar más adelante, en la última clase. Primero, cuando establecemos límites de control inferior y superior, de hecho ya estamos estableciendo parámetros de una holgura para poder movernos dentro de esa holgura como tal, ¿cierto? ¿Con quién lo establecemos? Con las partes interesadas, porque esto puede ser inclusive un gráfico de un proceso, ¿sí? O con un cliente, etcétera, etcétera. Cuando hay límite superior e inferior, yo ya tengo los parámetros donde me puedo mover, o sea, y el sistema como tal me está controlado. El ideal sería que se mantuviera como lo decía uno de los compañeros, hacia el óptimo, pero como no es así, por eso tiene límite inferior y límite superior, por eso lo manejamos como tal, está dentro del rango. Diferente es cuando no se establecen los límites y si la gráfica azul estuviera solita, ese proceso está fuera de control. ¿Listo? Patricia, ¿levantaste la mano? Sí, profe, quería aportar ahí que pues un indicador que sea óptimo todo el tiempo no me genera valor dentro de un sistema de gestión, porque si todo el tiempo está bien, pues realmente yo no estoy controlando nada, estoy controlando un proceso que está ok, que está perfecto. El ideal de un indicador es que me muestre tendencia a, pues que me dé lugar a una mejora continua, ¿no? Sí, señora, muy buen aporte. Así es. Un indicador como tal, por eso montamos los indicadores. Cuando uno llega a auditoría y le muestran que todo está al 100, y dice, wow, acá hay algo. O estamos muy lapsos en los requerimientos como tal, o hay algo que está pasando en el proceso. Héctor. Sí, profe, mira, bueno, ahí estamos hablando nosotros de un óptimo que es el 25 y una alerta que es el 15. Entonces, si yo puedo decir, yo puedo tomar la media que sería el 20, profe, entonces yo digo, ese es como mi punto de equilibrio. Y si yo trazo una línea ahí, digo que estoy como bien, que estoy, mejor dicho, estoy más sobre el óptimo que sobre la alerta. Entonces, para mí, como que en el tema estoy en la media, pues que sería como este caso del indicador. Como decía la compañera, todo no puede ser óptimo porque pues, no es algo real y la verdad, pues en un sistema siempre tiene que haber unos picos altos, unos picos bajos, pero si viendo aquí la gráfica y como lo decía ahora, yo estoy como en la media y para mí, pues en el caso, este indicador está bien, puede ser muy poco lo que de pronto me diría como para trabajar después, antes del tema de que esté pues en alerta, porque cumpliría pues con el objetivo pues, en este caso. No sé, pues, ahí como lo que me aporte, no sé si está bien o cómo lo ven. Sí, señor, así es. Sergio. Profe, sí, de acuerdo con lo que dice la compañera, sin embargo, yo pensaría que si estamos implementando inicialmente algún proceso, ya teniendo
identificados, no solamente uno, sino varios procesos, ahí es donde uno va a priorizar cuál es el que, al que le va a hacer seguimiento en los indicadores. Si bien es cierto, si todos están con la tendencia a mantenerse llegando a la línea verde o a lo óptimo, pues no es que uno los demerite, ¿cierto? O que los haga de lado, siempre los va a tener en la visual, sin embargo, pues no los va a priorizar. Y se van a priorizar todos aquellos que tiendan a llegar a la línea roja. Que se salgan de control, sí, señores, muy bien. Dentro del proceso de implementación es importante comenzar a revisar estos indicadores. El planteamiento, eso es parte de lo que la alta gerencia y el equipo comienzan a revisar. Entonces, estos indicadores sí le aportan al proceso, sí estamos midiendo lo que realmente se debe medir y ya lo vamos a revisar. Entonces, seguimiento y medición. Hay unos métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación. Es un método que proporciona orientación para la acción del sistema de gestión. Deben responderse en algunas preguntas como ¿qué será monitoreado, medido, analizado y evaluado? Algunos de estos elementos se enumeran anteriormente, pero muchos más vendrán de una exploración más profunda de la norma y de sus necesidades internas. ¿Qué quiere decir eso? El sistema tiene que adaptarse a la medida de la organización. Como les explicaba al inicio de la temática de la materia, pueden existir dentro de la actividad económica muchas empresas similares, pero cada una es un mundo aparte, porque dependen de su desarrollo tecnológico, de su capacidad de respuesta, de sus recursos que tenga, ¿sí? Entonces, de su recurso humano, y eso hace que definitivamente pues cambie el contexto de cada organización. ¿Dónde tendrá lugar el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación? Estas son de las cosas que toca empezar a plantear, a planificar. ¿Qué procesos realizarán estas tareas? ¿Quiénes participarán? Va a ser todo el equipo, algunas áreas, lo que hablamos ahí. Pocas cosas suceden sin responsabilidades y autoridades claras. Cuando se realizará el seguimiento y la medición, tenemos que establecer esos cronogramas como tal. Algunos pueden ser avisados, concertados, que es lo más viable como tal. Entonces, ¿cuándo se analizarán y evaluarán los resultados? Entonces, siempre hay dos pasos para un proceso eficaz de evaluación de desempeño. Seguir y medir. Lo que es importante para nuestro éxito y analizar y evaluar los resultados del seguimiento para que podamos entender su significado y utilizarle para la toma de decisiones que nos llevarán a la mejora. Entonces, es importante seguir, medir, analizar y evaluar. Evaluar el desempeño y la eficacia del sistema. Todo seguimiento, medición, análisis y evaluación que se realice al final arrojará luz sobre el desempeño y la efectividad del sistema. Nos dará a conocer ese seguimiento como tal, si realmente estamos bien enfocados o si definitivamente hay que ajustar muchas cosas o no. Hay tres elementos en particular que serán especialmente útiles para ilustrar el desempeño y la eficacia del sistema. Primero, los objetivos de calidad, que estas son las medidas estratégicas que le indican si sus esfuerzos en materia del sistema o del manual de calidad están dando los frutos que queremos. Auditorías internas, que este proceso está diseñado específicamente para evaluar la intención, implementación y efectividad del sistema como tal. La revisión de la dirección, que es una herramienta más importante de la alta dirección, revela el progreso de la organización, cómo el sistema está funcionando, facilitando el éxito a largo plazo. Por eso es que la alta dirección tiene que estar muy involucrada, porque si no el sistema va a quedar solamente a nivel operativo y no va a ser viable llevarlo a nivel estratégico. Cuando la alta dirección está comprometida con el sistema, estas revisiones se toman y se hacen ajustes inclusive a los procesos y procedimientos. Y ya la implementación, cuando hablamos de la implementación, hablamos del punto séptimo, que es la mejora. Aquí dentro de la mejora, los pilares claves del éxito, pues es
Tener en cuenta las necesidades del cliente, la implicación de la dirección, y bueno, la mejora como tal, los procesos y las auditorías. Todos estos pilares como tal, que son claves del éxito, son los que realmente me van a apoyar el proceso de mejora o la actividad mejora, la actitud de mejoramiento que va a tener la compañía. Y ustedes estaban hablando de para la implementación que llegáramos a un proceso de certificación. Obviamente para nosotros es una de las actividades principales que debemos tener, es el objetivo principal, el cual lograr ese trofeo. Entonces, hay unos pasos a seguir para el tema de la certificación. El primero es la elección y solicitud de la entidad certificadora, una solicitud para iniciar ese proceso. Entonces, antes de, viene una entidad que va a hacer el proceso de implementación. La entidad que hace el proceso de implementación no debe ser la misma que haga el proceso de certificación. Nunca es la misma porque no puede ser arte y parte del proceso. Auditoría de certificación por la etapa 1 es la auditoría del sistema de gestión, una revisión documental. ¿Qué comienza a hacer la auditoría o el ente certificador? Empieza a revisar el sistema por la parte documental, lo que yo les decía. Es auditable todo lo que esté escrito. Miren que acá ya empezó a dar pautas para implementar un sistema de gestión. Entonces, ¿yo por qué tengo que comenzar? Por la documentación del sistema. Comenzamos a nosotros a hacer el diagnóstico, lo van a tener en cuenta. La parte de lo que tiene que ver con normativas, lo tienen que vincular acá dentro de la revisión documental. Esos son aspectos que definitivamente siempre se van a contemplar dentro de las auditorías. Proceso documental, manual si se tiene, si lo vincularon, o procedimientos. Los registros como tal, los formatos que una vez diligenciados se convierten en registros y hacen parte integral del proceso de auditoría. La auditoría de certificación en la etapa 2, ¿qué es? Son las auditorías en las instalaciones del cliente y comienza un proceso de emisión del informe final como tal. Viene ahorita el informe de medidas correctivas, que es el listado de medidas preventivas y correctivas. Y la obtención del certificado como tal. La empresa, cuando cumple los requisitos establecidos a la norma, pues ya logra tener ese certificado. En términos generales, digamos que esos son el paso a paso a nivel general para poder lograr la certificación. Normalmente cuando se hace un proceso de auditoría para certificación, se encuentran o se levantan algunos hallazgos. Eso es casi que por lo general. Por eso es que está hablando acá el informe de medidas de acciones correctoras o correctivas como tal. Claro, entonces, ¿cómo se llevaría a cabo el proceso de implementación? Ya hablamos acerca de todas las etapas que vamos a llevar a cabo, de las documentaciones que se comienzan a levantar en cada uno de los capítulos, cuál es la información que tenemos que empezar a almacenar, cuál es la que definitivamente vamos a hacer a implementar el 5S, entonces vamos a organizar antes de empezar a hacer la implementación. Ahora vamos a hablar de las auditorías. Las auditorías como tal. Sergio, ¿vas a decir algo o se te quedó la mano levantada? Me quedó la mano levantada, ya lo bajo. Las auditorías como tal, una auditoría de calidad es un proceso sistémico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de la mejor manera más objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios aceptados. Miren que son criterios aceptados. ¿Quién acepta esos criterios? Pues las partes interesadas. ¿Quién establece los criterios? Las partes interesadas. Los auditores no entran a decir, es que usted tiene que su color del producto tiene que ser rojo. No. Si usted colocó que es rojo, pues debe cumplir con el producto color rojo. Y es un proceso que debe estar documentado y que debe obtener evidencias.
vamos a mirar más adelante cómo se levantan esas evidencias. Tipos de auditoría. Entonces, una de las auditorías que existen es en función de quién aplica. Entonces, están las auditorías de la primera parte que son realizadas por la propia organización, las que llamamos normalmente auditorías internas. Se realizan con el personal de la compañía. Las auditorías de segunda parte son realizadas por el cliente. Ellos siempre van a estar pendientes de cómo lo van a hacer, solo que normalmente no se documentan. Las auditorías de tercera parte son realizadas por la organización o por una compañía independiente, que son las auditorías que comúnmente conocemos como auditorías externas. En función de quién audita, pues acá ya las tenemos, las auditorías que asumen distintas formas, pueden aplicarse a la calidad en su conjunto o a bien elementos, a procesos, productos, servicios, áreas determinadas de la organización. De acuerdo con esto suelen hablarse de auditorías del sistema, auditorías de proceso, auditorías de área de, por ejemplo, secretaría, etcétera, etcétera. Todas tienen una serie de rasgos en común. Primero, se ejecutan sobre una parte seleccionada de algo, es decir, sobre una muestra. Eso ya lo establecemos más adelante cuando hacemos la reunión de apertura. Se necesitan algunas normas o patrones de referencia, lo que les decía, no me puedo como auditor inventar si yo no tengo algo documentado sobre qué referirme. Se llevan a cabo por personas que no tengan responsabilidad directa en el área que se auditar, nuevamente porque no podemos ser arte y parte del proceso. Profe, se fue el audio. No, en función de la auditoría, también hablamos de auditorías internas de calidad, que el papel fundamental de las auditorías internas en el sistema de calidad es reunir y documentar información que el equipo de dirección de la organización necesita para determinar, primero, ¿qué va a determinar? La evaluación del cumplimiento de lo que se dispuso en el sistema de gestión, el grado de implementación del sistema y la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de calidad. ¿Cuáles son las funciones de las auditorías? La información reunida permitirá saber si es necesario introducir acciones correctoras en el sistema, identificando los puntos fuertes, débiles y aspectos mejorables de la organización. Importantísimo que los auditores también resalten los puntos fuertes que tiene la organización. Los auditores no se pueden dedicar, como yo siempre lo he dicho, a dar solo palo, palito, palo, porque las personas, los procesos, bueno, principalmente las personas, los líderes, pues se van a cansar. Las auditorías no están destinadas a buscar culpables, simplemente verifican que nuestros procesos se desarrollen con procedimientos e instrucciones que dicen que van a hacerlo, y eso nos acerca efectivamente a los objetivos que hemos establecido. Si bien es cierto que un auditor no puede decir cómo se hace el procedimiento, porque no va a ser arte y parte del procedimiento, él va a lo que quiere la organización, a dónde quiere llegar dentro de su sistema. ¿Qué quiere decir con eso? Voy a dar un ejemplo loco. Si la organización dice que ellos hacen el café, el tinto, preparan un tinto con, qué sé yo, con otros productos, por ejemplo, y que lo van a servir siempre es en una taza de color X café, así se debe hacer. Y eso es lo que yo voy a verificar. Diferente es que yo como auditor diga, no, es que el café que tiene que usar es de tal coloración, es de tal madurez. No, yo como auditor no tengo que entrar a revisar eso, porque cada organización es responsable del parámetro que ponga dentro de sus procedimientos instructivos a auditar. Simplemente como auditor lo que voy a hacer es verificar que lo que está escrito se esté haciendo. Nuevamente, aquí abro comillas, abro paréntesis, si no hay una normativa legal vigente que cambie el contexto de ese proceso, que eso ya también lo he aclarado. ¿Cuál es la metodología para las auditorías internas?
Lo primero que vamos a hacer es elegir el auditor jefe, seleccionar el equipo de auditores. El auditor jefe suele ser el responsable de la calidad, no obstante puede ser cualquier otra persona o organización. Acá lo estamos enfocando a un ejemplo de un instituto. El auditor jefe seleccionará inmediatamente a los miembros del equipo atendiendo su propio juicio y en todo caso considerando aspectos relevantes como formación, experiencia previa, aptitudes, independencia, etc. Acá tenemos que tener en cuenta las aptitudes y las actitudes. Las aptitudes es la capacidad que tengo de, y las actitudes tienen que ver cómo reacciono ante alguna situación. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta? Dentro de la metodología, pues se va a hacer un plan de auditorías, va a empezar un control de calidad. Esto aplica para cuando hay una organización muy grande, ¿sí? Cuando la organización es pequeña, pues solamente va a tener un auditor como tal. El auditor se aprueba el plan de auditoría, se planifican las auditorías, cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta, se nombra el equipo, se notifica cuál es el plan que se va a llevar a cabo, se recibe ese plan, se hacen unas reuniones, se realizan las auditorías, cuestionarios, se realiza el informe de auditoría, se envía el informe auditado al jefe auditor y se realizan observaciones al informe. Cuando yo soy responsable único, cuando yo soy el único responsable de realizar la auditoría y hacer el informe, este informe como tal debe tener como unos aspectos relevantes que toca revisar antes de entregarlo. Ya lo vamos a mirar. Unas reuniones finales, se realizan un inicio de acciones correctivas y seguimiento de las acciones como tal y el cierre. Así es a nivel general. Cuando arrancamos las auditorías, debe existir un plan de auditorías, una elaboración y comunicación a las partes. Importante involucrar a las partes que van a ser auditadas. Entonces, la programación de las auditorías se debe establecer para que el marco, el contexto sea para toda la organización. Se debe informar a todas las partes interesadas que inicie un proceso de auditoría. Debe tener en cuenta también los recursos disponibles y el ritmo de trabajo de la compañía. Deben programarse para momentos en que también puedan ser observadas las actividades para no tener que limitarse exclusivamente a auditar registros. Miren que acá están dando un aspecto muy importante. Yo también audito los registros como tal, pero también es importante ir a mirar in situ qué está pasando con la actividad, cómo se hace la actividad y si se están ajustados a los parámetros que escribieron dentro de los procedimientos instructivos. Las auditorías también deben programarse con mayor frecuencia para las áreas que se hayan detectado con problemas. Y el plan de auditorías debe contemplar la auditoría de todas las áreas dentro del sistema de calidad al menos una vez al año. El plan de auditoría debe ser elaborado por el equipo auditor en colaboración con él o los responsables de los departamentos o de las áreas que vayan a ser auditadas. Es importante concertar fechas, momentos, alcance. Bueno, el plan de auditoría quedará reflejado por escrito, siendo aconsejable la utilización de un formato y deberá contemplar los siguientes puntos: definir el propósito de la auditoría, definir el alcance de la auditoría y las personas que van a realizar el proceso como tal o que van a ser entrevistadas durante la auditoría. Identificar normas y otros documentos que se emplearán como referencia. Debe existir un calendario de auditoría y igual este plan como tal debe estar informado para el director y todo el personal operativo y directivo. Debe haber una asignación de tareas a los miembros del equipo auditor basándose en los objetivos de la auditoría, el alcance como la disponibilidad de tiempo y los recursos. Cuando hablamos de los recursos, se debe tener en cuenta si se requieren algún tipo de, por ejemplo, de medios informáticos, etcétera, etcétera, registros fotográficos, etcétera, para poder llevar a cabo
una documentación apropiada. Se debe preparar las listas de comprobación, establecer las responsabilidades y autoridades de las diferentes partes para ver quién está a cargo y cada uno de los procedimientos o instrucciones del área, auditar, identificar los puntos críticos de control, copiar literalmente el requisito, pasarlo a interrogativo. Bueno, aquí ya vamos a mirar un ejemplo de lo que quiere decir este texto. Vamos a listar, a preparar las listas de chequeo, las listas de comprobación, las listas que vamos a utilizar dentro del proceso de auditoría. ¿Cómo se realiza la auditoría? Entonces se comprueba in situ, se solicita una documentación, se pregunta al personal del área, se corrobora lo que se está diciendo, se observa, se compara y relaciona con los otros hallazgos que se hayan establecido. El otro aspecto fundamental dentro de la auditoría es la discriminación entre no conformidades, desviaciones y oportunidades de mejora, de forma que no existan disparidades en criterios para su identificación por parte de los auditores. Cuando son, por ejemplo, que se están auditando departamentos y hay equipos, entonces hay dos auditores y entonces uno dice, no, es que este hallazgo que hice corresponde a una no conformidad. Y pueden encontrar el mismo hallazgo en otro departamento y para el criterio del auditor va a decir, no, eso no es una no conformidad, sino es una desviación o una oportunidad de mejora. Entonces, ahí es donde tenemos que tener claros los criterios para poder establecer qué es una no conformidad. Recordemos que una no conformidad es el incumplimiento principalmente de una normativa legal vigente o de un procedimiento como tal. ¿Cómo se ejecuta la auditoría? Pues arrancamos por una reunión inicial. Empieza con la inauguración, el auditor, digamos, jefe o el auditor que va a liderar el proceso, tiene que tener en cuenta varias cosas. Primero, se presenta y se comenta el plan de auditoría. Se debe comprobar los criterios para identificar no conformidades y actuación en general. Entonces, ahí se tiene que aclarar con las personas cómo se va a llevar a cabo y qué es una no conformidad. Y se levanta acá el acta de la reunión, señora. Profe, ¿cuál es la diferencia entre una no conformidad y una desviación y lo otro que su merced nombró? Y una acción de mejora. Entonces, la no conformidad es un incumplimiento a una normativa legal vigente. Entonces, por ejemplo, si estamos auditando un sistema de gestión de ISO 45000, resulta que una norma dice que se deben entregar elementos de protección personal si la actividad que se está desarrollando así lo requiere, ¿cierto? Si yo entro a hacer una auditoría y resulta que la persona está manipulando químicos y no tiene elementos de protección personal, eso significaría que tiene una no conformidad, ¿cierto? Ahí está claro porque no está cumpliendo una normativa, está poniendo en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores, por ejemplo, ¿listo? Y si el procedimiento lo está diciendo, lo establece, pues obviamente ya toca revisarlo. Esa es una no conformidad. Una acción correctiva es que de pronto la persona tenía que registrar una temperatura y por X o Y motivo no estaba el formato en el sitio. Entonces uno dice, no, acá hay una desviación porque no se encontró. Y una acción de mejora es que, por ejemplo, se haya entrado, yo esté evidenciando que la persona no fue lo suficientemente entrenada o capacitada, entonces que se puede ampliar el proceso de formación o capacitación en el manejo de alguna actividad o algo así que esté desarrollando. ¿Sí fui clara? Disney. Sí, señora, gracias. Vale. De la reunión inicial debe quedar un acta. Debe quedar el acta porque ahí estamos estableciendo los parámetros, deben firmar los que participan en la reunión. Normalmente la reunión inicial arranca con el equipo directivo, porque pues se da a conocer para que ellos también lo comuniquen a su equipo de apoyo.
Viene también la segunda parte, que es la recogida de las evidencias e información. Las evidencias se recogen básicamente a través de entrevistas, exámenes de documentos y la observación de actividades y situaciones en las áreas. Es el trazado de un medio comúnmente utilizado para recoger evidencias durante la auditoría. Puede implicar casi todas las facetas del sistema. Depende de lo que se haya establecido como el criterio de la auditoría. Todas estas confirmaciones, desviaciones, observaciones, todo se debe quedar documentado. Debe estar dentro de alguna normativa. Nuevamente, no podemos inventarnos las cosas. Vamos a hacer algunas preguntas que se van a tomar de la muestra, qué significado tendrán los resultados. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta como auditores. Cómo se va a tomar la muestra, cuántas unidades contendrá cada muestra. Entonces, si nosotros decimos, no, es que vamos a verificar el procedimiento de despacho de algún producto, cuántas muestras se van a tomar, van a ser aleatorias o van a tomar alguna muestra con base en alguna fórmula estadística, etcétera, etcétera. Ya se debe establecer dentro de lo que yo voy a desarrollar como auditor. Bueno, ya la reunión con el auditado, la idea es que conseguir que el auditado pues no vaya a sentirse ni presionado, que se va a llevar alguna sorpresa. Esto tiene que estar, digamos, de manera informativa con antelación con ellos. Normalmente se debe establecer como un tiempo mínimo más o menos de 10 minutos para pues hablar bien con las personas y que tengan la tranquilidad de hablar acerca de sus procesos. Deben escucharse en los comentarios, valorarse en las explicaciones que se ofrezcan. Importante que se estén de acuerdo. Si no se entiende el proceso, volver a retomarlo, porque aquí comenzamos ya a levantar información. Y vamos al proceso de elaboración del informe. El auditor debe comenzar a hacer un levantamiento del informe como tal. Este va a ser revisado por el jefe y debe reunir ciertas características como cuáles. Debe ser claro, debe ser simple, debe tener una síntesis, debe tener una verificabilidad. ¿Qué es eso lo que les estoy diciendo? Si yo estoy diciendo que no encontré el registro de toma de temperaturas, pues es porque obviamente no estaba in situ el registro. Si hay momentos en que toca darles un tiempo, pues prudencial, para que las personas puedan allegar la información. Entonces, ¿cuál es el test de la eficacia del informe? Es lo que les decía. Debemos empezar a preguntar, a cuestionar nuestro informe, y más si nosotros somos los únicos que lo hacemos, lo elaboramos y lo presentamos. Diferente es cuando de pronto alguien nos lo va a revisar, como el jefe de auditores. Se entiende todo lo que se dice, lo que preguntamos, se puede verificar todo lo que se dice, se justifica convincentemente. Revisar las notas, he dejado atrás algún aspecto esencial, he citado correctamente todas las referencias, se destaca lo relevante, hubo algún desacuerdo durante la reunión final que no fuera adecuadamente resuelto. Si es así, debe indicarse qué apartado de observaciones tiene que ver con ese desacuerdo que de pronto las personas están mencionando. Dentro de lo que debe contener el informe de auditoría, las no conformidades asociadas al punto correspondiente de la norma, las observaciones del auditor, puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades de mejora, observaciones del auditado, y conviene que sea el mismo auditor jefe el que remita el informe de auditoría al auditado. Importante el análisis del informe. Después de emitir el informe de auditoría, se pide una respuesta al auditado de las no conformidades detectadas. Esto supone que en el marco del sistema de aseguramiento de la calidad, el auditado deberá analizar el tipo de no conformidad y proponer la correspondiente acción. Y nuevamente se debe trabajar en equipo este tipo de hallazgos que se hagan. Viene una reunión final, que esa reunión final ya entra todo el equipo auditor para recoger toda la información, resumir las no conformidades
desviaciones y también entra el proceso para recopilar las incidencias que sean producido con el objeto de mejorar el propio procedimiento y dinámica de las auditorías. Y ya viene el cierre definitivo de la auditoría. Aquí digamos que no se acaba con el envío del informe auditado, sino que continúa un paso más allá, verificando la acción correctiva propuesta por el auditado y llevando a cabo los plazos y términos previstos que efectivamente sirven para algo. Entonces, ahí sí ya podemos hablar que es un cierre definitivo de la auditoría interna de calidad. Digamos que este esquema como tal también se aplica para auditorías externas, ¿sí? Lo que pasa es que con las auditorías externas a veces dan un tiempo prudencial para poder, si se encuentran no conformidades, y depende del tipo de no conformidad que se encuentre, ellos también lo clasifican, tener un tiempo de respuesta para poder evidenciar el cumplimiento o no del requisito que estén solicitando los auditores. Digamos que este es el proceso de auditoría ya esquemáticamente, para pues que nos quede más fácil revisarlo. Viene la planificación, es acreditar, instalar la comisión auditora, comprender la entidad y a la materia a examinar o el proceso a examinar, aprobar el plan de auditorías, ya en la ejecución es definir la muestra, aplicar los procedimientos, identificar las observaciones, elaborar y comunicar las desviaciones, evaluar los comentarios, registrar el cierre de ejecución en campo, en la elaboración del informe, elaborar el informe de auditoría, aprobar y remitir el informe, y ya el cierre de la auditoría, que es evaluar el proceso de la auditoría y registrar el informe de archivo de documentación del cierre de auditoría como tal. En términos generales, esto es lo que lleva a cabo el proceso de auditoría. Y para el tema de acciones correctivas y preventivas, entonces acá, ¿qué se debe tener en cuenta? Primero, identificar el problema, investigar las causas de las no conformidades registradas de los resultados de dicha investigación, determinar las acciones correctivas necesarias y eliminar las causas de las no conformidades, y el seguimiento para asegurar la ejecución de las acciones como tal. Cualquier miembro de la organización puede en determinado momento solicitar una acción correctora independientemente de que el problema existente o potencial haya sido identificado en el transcurso de una auditoría como tal, porque ellos también hacen parte integral del proceso. Estos son los entes que, digamos, certifican acá en Colombia, y acá hay unos ejemplos que traje como para que revisemos cómo se haría una lista de chequeo para un proceso de auditoría. Digamos que se coloca el requisito de la norma, la documentación relacionada, quién va a ser el personal entrevistado. Entonces, este es un ejemplo para el tema de comprensión de la organización en su contexto. Entonces, acá ya comienzan a hacerse las preguntas. Dispone la organización de una metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo, sino y observaciones. Ha detectado la organización todos los factores externos que afectan al desempeño de la organización, sí o no, hizo observaciones. Entonces, sí, puede uno escribir acá, no, la organización no cuenta con un diagnóstico preliminar, o sí tiene un diagnóstico, lo vinculó, X, y Z. Ha detectado la organización los factores internos que afectan el desempeño de la organización y a dónde se encuentra, y ya los hallazgos que se hayan tenido. Y se ha tenido en cuenta los factores empleados en la definición y planificación del sistema de gestión, y ya cuántos hallazgos hay. Si se dan cuenta, aquí dice 4.1, comprensión de la organización en su contexto. La siguiente nos va a decir 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. De igual manera, cada una tiene sus propias preguntas. La 4.3, que dice determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. Y ya este es otro ejemplo. Hablamos de 5 que tiene que ver con el liderazgo, entonces vamos a hablar de la política, que es establecimiento de la política de calidad, comunicaciones de la política de calidad. Entonces dice acá, mantiene la organización una política de calidad apropiada al propósito y contexto de la organización.
¿Mm? ¿Cómo podemos evaluar si está apropiada al contexto de la organización? Pues porque tiene, digamos, contemplado, si estamos auditando ISO 9000, vincula todo lo que tenga que ver con el sistema de calidad, está vinculando las partes interesadas, las partes normativas se aplican, etcétera, etcétera. Incluye la política, los compromisos de cumplimiento de requisitos y mejora continua. Esto tiene que estar explícito ahí dentro de la, perdón, dentro de la política como tal. Debe tener un texto que diga eso. La política se encuentra disponible para las partes interesadas y la política es comunicada y entendida dentro de la organización. Acá pues la idea es que se vinculen personal operativo, administrativo para preguntar acerca de la política como tal. Preguntas hasta ahí, muchachos. No, profe, todo muy claro de mi parte. Listo. Entonces ya con esto, digamos así, el objetivo es que ustedes puedan desarrollar las auditorías vinculando cada uno de los aspectos a revisar. ¿Listo? ¿Qué documentación? Por ejemplo, para el caso de esta, que es política, establecimiento de la política, comunicación de la política, pues ¿a cuál es la documentación que se va a tener? Primero, la política de calidad. La comunicación son los medios de comunicación que se hayan utilizado, por ejemplo, correos electrónicos, la cartelera, etcétera. ¿A quién se va a entrevistar? ¿Listo? Y así comenzamos a llevarlo de manera ordenada para poder que sea efectiva la auditoría como tal. Recuerden que ustedes ahorita pueden estar en capacidad de ser auditores internos o de ser implementadores como tal del sistema de gestión. Conclusiones. Una vez implementado todo el sistema de gestión de calidad, es importante llevar a cabo las auditorías con el fin de medir la efectividad del sistema. Y toda auditoría debe ser planeada y concertada para que tenga un mejor efecto dentro de la organización.